Patricio Acevedo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Boto? Muy buenos días, Raúl. Un gusto estar nuevamente en este programa para conversar de cosas interesantes. Cosas importantes que pasan. Desde el punto de vista de Patricio Acevedo, ese incendio que hubo en Brasil hace no mucho, el 2 de septiembre. Oye, fue una pérdida, pero brutal, me imagino, y no solamente para Brasil, o sea, para... No solamente para Brasil, yo creo que para el patrimonio latinoamericano. Claro, latinoamericano. Tal vez si lo agrandamos un poco más, podría ser universal. Pero para nuestro continente fue una pérdida invaluable. En realidad, este museo que desgraciadamente se quemó el 2 de septiembre. Claro. 20 millones de piezas tenía este museo, que era de historia natural, antropología, historia, entomología, arqueología también. Tantas piezas a veces, que fue un incendio brutal. Se calcula que el 90% del acervo que conservaba ese museo se perdió en el incendio. Claro, es decir, quedaron de 20 millones, quedó reducido a un 10%, 2 millones de piezas. Claro, algunas piedras, según no se quedaron. Pero... según las noticias que llegaron a nuestro país. Dentro de las pérdidas invaluables, hay una que era el esqueleto de una mujer prehistórica, que tenía 11.500 años de antigüedad y que había sido encontrado en el estado de Minas Gerais. Le llamaban Lucía, pero el valor que tenía era que era una de las esqueletos más antiguos del mundo. Había sido encontrado en 1975. Mire esa imagen, hay varias que son dantescas. Sí, y no... Este museo, que se llama el Museo Nacional UFRJ, que significa Universidad Federal del Río de Janeiro, porque era la Universidad Federal del Río de Janeiro la que lo administraba. Tenía muy pocos recursos, alrededor de $125.000 al año, por lo cual obviamente que las mantenciones eran mínimas. ¿Ya? Y pasa lo que pasó, se incendió y ahora todas las autoridades brasileñas dicen ahora vamos a reconstruir el museo. Pero esas piezas ya no. No, las piezas museo... ya se perdieron. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a reconstruir? Vas a reconstruir la cáscara, vas a reconstruir el palacio. El edificio, que era el Palacio de San Cristóbal, que era donde residía la corte portuguesa en el siglo XIX. Pero aparte de eso, lo poco que se puede haber salvado, de acuerdo al plan de emergencia que hayan tenido, porque todo museo tiene planes de emergencia para casos de catástrofe, terremotos, incendios, como en este caso. Y uno sabe cuáles son las piezas más valiosas a las cuales hay que tratar de salvar. Me imagino que dentro de ese 10% están... no creo que esté en esto, porque en el fondo ya se sabe que Lucía, por ejemplo, ya desapareció. No tenía un esqueleto de dinosaurio muy antiguo de nuestro continente, también se perdió. Tú estabas mostrando recién ahí el meteorito de Vendée, que es el segundo meteorito más grande del mundo, que tiene alrededor de 2 metros de ancho por 1 de fondo, y este fue encontrado en el estado en el norte de Brasil, en Bahía, en el año... no recuerdo el año 1784. Ese se salvó. Ese que me imagino que sí, porque como es inorgánico, claro, obviamente el fuego lo deja se logró pasar la atmósfera de nuestro continente, obviamente que no debe haberle pasado absolutamente nada. Claro. Sin embargo, este museo tenía una gran colección arqueológica de antes de Cristo, 750 piezas más o menos. Dentro de las colecciones de arqueología egipcia había una momia, un cuerpo de una mujer, que, bueno, como todos los tesoros egipcios fueron robados, por decirlo de alguna manera, claro, por europeos que llegaban a Egipto en el siglo XVIII. Oye, ¿no sería bueno, por ejemplo, no poner todos los huevos en el mismo canasto? O sea, que los museos así no estén toda la colección en el mismo museo. O sea, yo creo que... o separarlos por
O sea, algún cortafuego grande, Sí, 2 edificios o 3. sí, pero si tú tienes $125.000 de O sea, si no presupuesto, tienes la plata estamos para- hablando de $10.000 mensuales, estamos hablando de 7 millones de pesos. Por eso, Para un museo de ese para un museo porte. de esa magnitud y Sí. que además tenía expuesta, el 1% de su colección estaba en exhibición, el resto estaba todo en depósito. Bueno, vamos a tener que llorar. Fue una pérdida Vamos a tener que realmente llorar. lamentable. También había tenido una colección de arqueología clásica de antes de Cristo, con objetos romanos, griegos, etruscos. Había unos frescos de Pompeya que habían sido rescatados después que se Con razón encuentra lloraban a Pompeya. gritos ahí. Sí. Sí. Es lo que pasa, que después de la guerra somos todos generales y empiezan todas las autoridades a decir, no, si vamos a construir, claro, vamos a yo hubiera invertir. hecho esto, hubiera puesto más plata, Claro. ustedes no la pusieron. Sí. Después es fácil. Es lamentable. Oye, otros temas, ¿qué más hemos tenido? No sé, a ver, ya pasó el día 4, el día del inmigrante, que es muy Ahora está acorde, muy de ad hoc. moda, por decirlo, porque debemos tener alrededor de 1 millón de inmigrantes en nuestro país. Ya. Inmigrantes en nuestro país, lo cual yo pienso que es positivo. Y hace ¿Ya? harto tiempo que ya tenemos estas filas que van llegando, porque hemos tenido antes inmigraciones grandes, alemanes, De España. yugoslavos, españoles, Claro. chinos. Sí, solamente se nos olvida. Ahora pero se hemos nota tenido. más porque hay mucha gente de color la que está Claro, llegando. ¿Ya? ahí se nota más. Exactamente. Los venezolanos pasan más piola, pero los Sí, haitianos no. los haitianos es muy difícil. Claro, el idioma es... Además. Sí, pero es positivo. Oiga, el día 5 de septiembre de 1914 nació el antipoeta. Usted sabe quién es el antipoeta. Dominica. Exactamente, don Nicanor Parra, gran No, poeta, físico, matemático. Pasó más de Chileno. 100 años. Exactamente. Ahí está Dominica. po. Murió hace muy poco. Sí. Y tan lúcido que se mantuvo hasta tantos años. Así pasa cuando las personas son especiales. Pues. Ahí está Dominica. El 5 de septiembre del año 1997, Sor Teresa de Calcuta. Esta Premio monja, Nobel de la Paz. Premio de la Paz, año del 1979. Esta era una monja católica de origen albanés, naturalizada hindú y fundadora de las misioneras de la caridad. Fue muy conocida por su labor humanitaria. La Madre Teresa. Sí. Exacto. No, el- hizo un trabajo bien. Sí, espectacular, maravilloso. Bueno, por eso recibió el Premio Nobel de la Paz. Dejó muchas frases también. Claro, la frase de ella tiene mucho más contenido porque la encarnó, pues las vivió. Porque es fácil No. decir desde la parte de atrás de un, no Sí, sé, un claro. Rolls Royce, escribir una cosa así. Para la galería. Claro. Ella estuvo ahí donde está el dolor, entonces eso lo hace diferente. Ya, ¿qué Eso, más eso, pasó? eso le da valor a Sor Teresa de Calcuta. Sí. El 13 de septiembre de 1321 nace... Deje, 1321, ya me volví hartos tiempo, Pacho. Sí, mucho. Mucho. La Divina Comedia, ¿quién le dice? Dante Alighieri. Dante Alighieri, exactamente. La Divina- Falleció don Dante Alighieri el 13 de septiembre de 1321. Pues. Ah, Ahí lo tenemos. ahí don Dante Famoso escritor italiano. dijo frases ahí. Hay una que es cuando, en el tercer acto, me parece, cuando pasas esta puerta en el infierno por ahí, ya Sí. se acaba toda esperanza, algo así. Bueno, él tenía, digamos, todo el contenido de la Divina Comedia es una lección de vida. Sí. Dante. Escribió distinto cuando partió, porque vivió pasadito de Tomás de Aquino, que empezó con otra forma de mirar el mundo. Ujú. Entonces, claro, Dante ya empezó a escribir de esa nueva mirada. Entonces, pero hay que tener la velocidad para pensar de esa manera. Por supuesto que sí, exactamente. Y toda la razón, don Raúl. Oiga, y el 13 de septiembre de 1501, nuestro amigo 1501, Miguel el Ángelo Buonarroti Renacimiento. Ah, Miguel Ángelo, ¿qué hizo? Bien. David. comienza la ejecución de su escultura monumental, el David. 5 metros de mármol, exquisitamente tallado, 5 mostrando... metros, es una tremenda. Es monumental, uno cuando lo ve y se para al lado se siente una hormiga. ¿Te tomaste una foto al lado de él?
No permiten, Porque es muy alto. es que no permiten sacar Ah, fotos. tampoco, hay que mirarlo, ¿no? Además, cuando yo fui, estaba en restauración, entonces estaba lleno de andapios por todos lados. Ah, ya. No era una foto muy para recordar, elegante. elegante. Y es más o menos eso lo que ha pasado en estas fechas previas a nuestras fiestas patrias, En lo cultural, por lo menos. en lo cultural, Pero exactamente. estamos hablando de lo cultural, porque hay un montón de otras cosas que no son. Exactamente. Mi distinguido maestro, museólogo, muchísimas gracias porque nos entrega un fondo cultural que es. Así que muchísimas Bueno, gracias. un placer una vez más estar en este programa y desearle a los televidentes de Canal 5 unas felices fiestas patrias. Beban moderadamente, coman harto y, Pero no tanto. y si va a conducir, entregue las llaves. Felices fiestas.